Hoy vamos a abordar el tema del ACV, del accidente cerebrovascular, y con el tema del acompañante, aquellos cuidadores que tienen que estar pendientes de las necesidades que tienen aquellos que han tenido este tipo de accidente cerebrovascular. La doctora Virginia Tejada Jacob es médica neuróloga, experta en neurorehabilitación, directora de neurología de INECO Neurociencia Oroño de Rosario, coordinadora de rehabilitación clínica de enfermedades cerebrovasculares de INECO y del staff de la unidad de stroke del Hospital Provincial del Centenario. Muy buenos días, doctora Tejada Jacob. José Bausal habla. ¿Qué tal, José? Buenos días, muchísimas gracias por este espacio y aprovecho para saludar a todos tus oyentes. Bueno, el tema del ACV, ¿podemos explicar primeramente qué es el ACV y avanzamos ya en el tema de los cuidadores? Sí, por supuesto. Bueno, es muy importante, como bien usted pregunta, conocer bien de qué se trata, ¿no? El ACV o accidente cerebrovascular es una enfermedad neurológica grave, ¿sí? Que se presenta en general en forma súbita porque se obstruye una arteria de nuestro cerebro o bien se rompe. En estas dos oportunidades se configura lo que es un ACV isquémico o hemorrágico, ¿sí? Ambas situaciones requieren atención médica urgente. Para el ACV isquémico, hoy día afortunadamente disponemos de tratamientos especiales y específicos para ser administrados dentro de las primeras 4 horas y media, y para el ACV hemorrágico no hay medicación en este momento, pero sí requiere medidas especiales para ese paciente, ¿sí? Vamos Por a lo, parar ahí, doctora, puede ser, sí, cómo para no, entender los términos. sí. Isquémico es cuando se produce un ACV en el cual se deja de irrigar una zona del cerebro. Perfecto, porque se obstruye una arteria. Entonces, esa zona del cerebro que ya no recibe sangre empieza a sufrir y, por supuesto, esas neuronas mueren y entonces uno puede experimentar determinada secuela, pequeña, mediana o más severa. Y en el caso del hemorrágico, En el caso del hemorrágico, la arteria involucrada se rompe, se desgarra, volcando todo su caudal de sangre adentro del encéfalo, que como todos sabemos es una caja inextensible, dura, está recubierta de hueso. Entonces esto hace que aumente mucho la presión dentro del cráneo, con un montón de consecuencias, ¿sí?, que generan un cuadro de gravedad. bien, ya la dejo para que continúe con esa explicación que bien nos estaba mostrando lo que es el ACV. Bien, en relación a esto que yo les mencionaba antes, de actuar con premura, todos los neurólogos en general hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? En actuar con rapidez, en poder activar el servicio de emergencias o trasladar a la persona que está experimentando estos síntomas lo antes posible a un centro de salud donde pueda ser atendido, que cuente con los recursos necesarios. Muchas veces esto es difícil, por supuesto, que cuente con los recursos necesarios para poder atender esta situación urgente, ¿sí? El ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, es una situación que se instala abruptamente en la vida de una persona, ¿sí?, atravesando todas todas las áreas de su vida. Es algo inesperado y por supuesto es una situación muy angustiante, muy difícil, porque nosotros vamos a tener luego, dependiendo del lugar donde hayamos tenido la lesión cerebral, tendremos secuelas. A veces sí, a veces no, pueden ser leves, moderadas o severas, ¿sí? Y ahí entramos un poco a charlar, José, sobre este tema que nos compete hoy, que es el de los cuidadores, ¿sí? Porque puede llegar a causar invalidez parcial o total en ese paciente que ha sufrido el ACV.
puede llegar a causar secuelas de mayor o menor medida según el lugar donde se produzca esta arteria que se tapa o se rompe. Si esa arteria es una arteria involucrada con el área de la motricidad, de la sensibilidad, del lenguaje, de la deglución, fíjese usted que son todas áreas sumamente importantes para la independencia de una persona. Entonces, si tengo una lesión en estos lugares de mi cerebro, probablemente no pueda valerme por mí mismo, al menos por un tiempo, ¿sí? Y voy a necesitar asistencia. O no podré mover bien mi pierna y mi brazo, o la mitad de mi rostro va a estar comprometido y no voy a poder modular bien las palabras, o bien no voy a poder comprender o emitir un lenguaje coherente, ¿sí? Y también, por supuesto, que es muy importante, no voy a poder deglutir correctamente los líquidos, el alimento, ¿sí? Lo cual compromete muchas otras funciones, como por ejemplo la nutrición, ¿eh? Entonces voy a necesitar mucha ayuda de las personas que estén a mi alrededor, tanto equipo médico como familia, como grupo de apoyo, para poder salir adelante. Hay estudios que se han realizado sobre justamente los cuidadores de esta persona de ACV, sobre lo que vamos a hablar ahora. Sí, sí, hay estudios que se han realizado en varias ciudades de América Latina, fundamentalmente, justamente para ver, tenemos muchos estudios realizados en Norteamérica y en Europa, pero en América Latina nuestra situación es diferente justamente por una cuestión de base, una cuestión, que si se quiere, cultural, que nosotros llevamos inherente, ¿no es cierto? Entonces se empezó a investigar en estas ciudades de América Latina, donde también la enfermedad cerebrovascular es prevalente, para ver qué pasaba un poco en esos hogares, en la asistencia y cuidado de las personas que habían sobrevivido a una ACV. Y se vio, por supuesto, algunos datos que si bien uno los ve en el consultorio día a día o los ve en la calle o en la familia o en la escuela, digamos, ver los datos objetivamente es algo que, bueno, que llama mucho la atención. Las tareas de cuidado en general recaen sobre un familiar y muchas veces sobre una mujer de la familia. Muchas veces es una hija, una esposa, una nuera, a veces una nieta, y sin que esto sea 100% de los casos, ¿no es cierto? Que se encarga de esa persona que ha sobrevivido al ACV y que requiere cuidados, por ejemplo, cuidado diario de higiene, confort, de vestido, de la preparación de los elementos para todas estas tareas, de conseguir las citas médicas, de acompañarlo a las citas médicas, de realizar un transporte exitoso hacia neurorehabilitación. Son un montón de cuestiones que muchas veces recaen en una persona de la familia más cercana y generalmente una mujer. Yo lo veo mucho porque coordino un equipo de rehabilitación y me toca muchas veces solicitar los pedidos, y generalmente es el contacto con la esposa, la hija, que se encargan de todas estas cuestiones. ¿Y qué cuidado hay que tener justamente con los cuidadores? Bueno, nosotros siempre tenemos una frase muy linda que es cuidar al que cuida, que a veces no es tan fácil llevarla a la práctica. Cuidar al que cuida implica en esa consulta, en ese ratito que nosotros vemos al paciente, también charlar con el cuidador y hacer una sencilla pregunta que es, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Sí? Ese vos cómo estás es habilitar también a que pueda contarnos cómo está transitando ese momento, que por supuesto no es nada fácil, ¿sí? Y tratar de charlar un poco sobre estas herramientas que debe aprender esa persona para generar una situación de autocuidado, porque justamente si nosotros no cuidamos a esa persona que cuida, vamos a tener luego dos personas que están desprotegidas y con una enfermedad.
¿sí? Muchas veces vemos trastornos del estado de ánimo, por supuesto, trastornos de algunas enfermedades que se manifiestan porque las personas dejan sus controles médicos, dejan su actividad física, dejan sus actividades sociales y recreativas, generando, por supuesto, un aislamiento y un enfoque casi absoluto sobre la persona que depende de nosotros, ¿sí? Es importante habilitar a esa persona para que pueda gestionar sus emociones. Está bueno que puedan decir qué es lo que les pasa, cómo se sienten, si no están descansando bien, si están con dolor de cintura, si están comiendo bien. Bueno, y obviamente el equipo de salud mental es fundamental en este sostener, porque si, por ejemplo, uno se pone en la situación de que la persona que estoy cuidando es un vínculo muy cercano a mí, mi esposo, mi papá, eh, esa persona ahora es diferente a quien yo conocía antes. Entonces, también hay que trabajar con la aceptación y trabajar todas estas sensaciones que me va generando esto, ¿sí? No me voy a meter más por ese camino porque no soy psicóloga, me parece que hay gente mucho más idónea que yo para charlar esto, pero creo que es importante generar este tipo de espacios para brindar contención y para habilitar al decir, bueno, estoy cansada, no me siento bien, necesito ayuda. Es el primer paso para poder empezar a construir un equipo que nos pueda ayudar a cuidar a nuestro ser querido. ¿A qué denominan síndrome del cuidador? Bueno, el síndrome del cuidador es justamente un conjunto de signos y síntomas que manifiestan las personas que están abocadas al cuidado de un familiar o un allegado que tiene una patología, puede ser una ACV o puede no serlo, que tiene un grado de dependencia importante, ¿sí? Muchas veces lo vemos también en pacientes que tengan deterioro cognitivo, puede ser un deterioro cognitivo secundario a una enfermedad cerebrovascular o no, y donde también vemos que este vínculo se va desdibujando y la persona termina, digamos, perdiendo todas estas cosas que yo le mencionaba antes, José, en relación a su calidad de vida y a su independencia, en pos del bienestar del ser cuidado, digamos. ¿Sí? De esta persona que está necesitando asistencia. Por supuesto genera muchos trastornos del estado de ánimo, síndromes depresivos, síndromes ansiosos, genera trastornos en la alimentación, en el ritmo de sueño, y por supuesto hay que tratar de ver a tiempo algunas señales de que esto está ocurriendo para poder intervenir favorablemente y ofrecer a esta persona herramientas y tratamiento para que esto llegue a buen puerto y justamente poder cumplir el objetivo que esta persona quiere, que es cuidar a su ser querido, ayudarlo a recuperarse, a mejorar paulatinamente y no dejar su salud en el camino. Dentro de este informe surge una proporción de horas destinadas anuales justamente al cuidado del enfermo que padece ACV, que hablan de alrededor de 500 horas por año. Sí, 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 es un poco las medidas objetivas que se obtuvieron a través de este estudio realizado y realmente es muchísimo lo que estas personas dedican desinteresadamente al cuidado de sus seres queridos, ¿no? Es realmente es importante poder balancear, si bien no es fácil, poder balancear este cuidado con otras actividades para poder ya le mencionaba recién, ¿no? Para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible y, por supuesto, cuidando la propia salud. Doctora, ¿qué mensaje le gustaría dejar sobre este tema para aquellos que nos están siguiendo? Bueno, voy a tratar de ser breve. Eh, bueno, el ACV quiero que recuerden siempre que es una enfermedad prevenible y tratable y que si les está tocando
cuidar, acompañar, asistir a un sobreviviente de ACV, es importante que sepan que el consultorio médico es el lugar para poder contar y comentar y charlar estas cuestiones si se están sintiendo sobrecargados, para gestionar el pedido de ayuda, ¿sí? Que es importante que ustedes que cuidan estén bien, es muy importante para ustedes y para la persona a la cual están cuidando, ¿sí? Creo que son conceptos muy importantes para que las personas puedan tener en mente. Y también el último, creo que es muy importante para todos como sociedad que podamos incorporar cada vez más a las personas que han tenido una ACV a todas las actividades sociales, recreativas, lúdicas, familiares. Creo que sería muy lindo que aquellas personas que han atravesado esto tan duro puedan también sentirse activamente partes de nuestra sociedad, de nuestras actividades, y que se tenga una mirada empática sobre ellos, lo cual también favorecerá a sus cuidadores. Ha sido muy clara toda la explicación brindada, la forma realmente de tratar de expresar más allá del conocimiento médico, el conocimiento personal y probablemente dar un acompañamiento en todo esto. Pues yo digo, Así es. en muchas ocasiones, el cuidador que no ha tenido experiencia médica tiene que asumir una serie de conocimientos tan importante y con tanta Claro. rapidez que realmente es Ujú. loable la labor que puede realizar, sea un familiar o sea alguien cercano a esta persona que sufrió el ACV. Así es como usted dice, y tienen que contar con nosotros, los médicos, para adquirir todas esas herramientas y para acompañarlos. Doctora Virginia Tejada Jacob, muchísimas gracias. Gracias a usted, José, que tenga muy buen día. Buen día.